La temática a investigar es el papel que juega la Organización de las Naciones Unidas en la verificación de la dejación de armas por parte de las FARC, mediante una misión política que se llevará a cabo en un plazo de 12 meses, como está estipulado en la Resolución 2261 del 2016. Esto enmarcado en el Acuerdo de Paz en Colombia. Esta misión estará encabezada por el francés Jean, delegado encargado de acompañar el proceso de paz en este país. Por otro lado, la misión está conformada por observadores internacionales encargados de vigilar dicho proceso. Los actores involucrados en este proceso componen un mecanismo de monitoreo y verificación conocido como MMIV, el cual será un mecanismo técnico tripartito y estará integrado por representantes del gobierno nacional, las FARC-EP y un componente internacional consistente en una misión política de observadores no armados de la ONU, integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Los actores que están involucrados en este proceso están, por un lado, el gobierno con el Alto Comisionado de la Paz, Humberto de la Calle, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez. Por otro lado están las FARC-EP con Iván Márquez, Pablo Catatumbo y Pastor Alape. Y finalmente están los actores internacionales como la Organización de Naciones Unidas y la Misión de ONU en Colombia. La dejación de armas en el proceso de paz con las FARC en Colombia es uno de los acuerdos que se han establecido en la mesa de diálogos entre el gobierno y este grupo. A través de este proceso es posible evidenciar la voluntad de estos dos actores para superar un conflicto que ha estado presente en Colombia por más de 50 años. En este contexto, en el que el acuerdo de paz está basado en los elementos que componen la justicia transicional, es posible evidenciar que esta voluntad nace en la necesidad de pasar de un estado de naturaleza a un estado civilizado. Entendiendo la justicia transicional como la gama completa de procesos y mecanismos asociados a los intentos de una sociedad por llegar a un acuerdo con un pasado de abusos, para el autor Méndez en su texto Constitutionalism and Transnational Justice, haciendo referencia a esta definición, es posible abordar el mecanismo de dejación de armas como un paso para asegurar los aspectos mencionados anteriormente. De modo que el aspecto de la responsabilidad puede asociarse con el papel que la ONU jugará en este proceso, siendo un garante del desarrollo efectivo del mismo. Esto teniendo en cuenta el estado civilizado dudoso en el que se ha encontrado Colombia por medio siglo. Así, siendo el actor principal en la verificación de dejación de armas, tienen la responsabilidad de asegurar que ese mecanismo fundamental para que Colombia logre alejarse del estado de naturaleza se realice. Por otro lado, puede considerarse que la dejación de armas es un paso apropiado para llegar a una justicia en la que los miembros pertenecientes a las FARC acepten al Estado como el soberano con el monopolio legítimo de la fuerza, con el derecho a regular las relaciones en la sociedad, tal y como lo aceptan una gran mayoría de los ciudadanos colombianos. Una vez alcanzada esta situación en la que el estado de civilización se vea fortalecido y el Estado detente el poder, se podría llegar a aplicar mecanismos judiciales estipulados en la Constitución. Una de las medidas de reparación es el factor de las garantías de no repetición, donde lo que se busca con un organismo internacional como las Naciones Unidas es que existan controles sobre lo que se haga dentro de las zonas, donde se encontrarán recluidos los guerrilleros y de que efectivamente ninguno de ellos tenga en su poder armas. Además de esto, se busca de igual manera reparar esas áreas que habían sido ilegalmente militarizadas por la guerrilla, ya que a esos grupos de encontrarse en sitios específicos se podrían generar proyectos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes dentro de las zonas de conflicto, y se puede generar una mayor presencia del Estado dentro de los mismos. Para lograr esto se acordaron unos pasos para la verificación del desarme, como lo son el registro, donde básicamente lo que se piensa hacer es que la misión de Naciones Unidas mire cuál es la cantidad de armas procedentes de las FARC. Como segunda medida se entrará en el procedimiento de la identificación, donde se analizan las características de cada arma recibidas. Luego de esto se entra en el proceso del monitoreo, donde los observadores de la misión constatan que los integrantes de las FARC se encuentren en el campamento, no tengan las armas a su disposición y que solo las que se les ha dado previamente a cada uno. A partir de aquí se inicia con todo el proceso de recolección y almacenamiento de armamento, con un control previamente de inventario para así evitar irregularidades que puedan afectar el proceso. Finalmente se procede a la construcción de 3 monumentos, uno en Naciones Unidas, otro en la República de Cuba y otro en el territorio colombiano. Tras los resultados del plebiscito que se llevó a cabo el domingo 2 de octubre, en el que el no ganó con un 50,2% de los votos frente a un 49,7%, el escenario a analizar es el papel que la Organización de las Naciones Unidas tomará en el contexto tras el resultado negativo. Dentro de este nuevo contexto, los actores a analizar son la Organización de las Naciones Unidas, el presidente de la República Juan Manuel Santos, principal gestor de las negociaciones y el acuerdo de paz, las FARC como la contraparte del acuerdo, la delegación de negociación que acompañó al presidente Santos en el proceso, Álvaro Uribe, expresidente de la República, principal actor promotor del no, Centro Democrático, partido político que junto con Uribe promovieron el no, y los grupos de presión. El 2 de octubre del 2016 se llevó a cabo en Colombia un plebiscito para que los colombianos expresaran sobre el acuerdo final de paz. La pregunta fue: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? A lo que una mayoría muy pequeña de los votantes respondió no. Los resultados a nivel nacional fueron los siguientes:
En Cundinamarca, del total de votantes, el no ganó por aproximadamente 100.000 votos, mientras que en Amazonas ganó el sí por una diferencia de 1.500 votos. En Antioquia, el no superó al sí con alrededor de 400.500 votos. En Atlántico, por el contrario, ganó el sí con 90.000 votos, más que el no. En el Chocó, el sí superó con una diferencia de más o menos 56.000 votos, mientras que en el Cesar, el no superó por unos 3.000 votos. Una primera característica del escenario post-plebiscito es la constancia de la disposición de llegar a un acuerdo por parte de todos los actores mencionados anteriormente. Esto se ve evidenciado en el cese del fuego bilateral establecido entre el gobierno y las FARC, aún después de los resultados del plebiscito. El lunes 3 de octubre, las FARC publican un comunicado en el que afirman que el cese a fuego será mantenido según lo acordado con el gobierno. Además de esto, expresaron su deseo por la construcción de una paz con dignidad, pese a los deseos contrarios de ciertos movimientos. Por otro lado, el presidente Juan Manuel Santos anunció el pasado 4 de octubre que cese al fuego con las FARC se mantendría hasta el 31 de este mes, esperando avanzar con los acuerdos, por lo que el cese está sujeto a una prolongación según el resultado. Así, desde el momento en que se determinó el resultado, el gobierno colombiano se ha movido en pro de dialogar con la oposición para lograr acuerdos que permitan que éste tenga un futuro, por lo que el presidente de la República organizó reuniones con los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana para dialogar sobre los acuerdos. Aparte de esto, el pasado 5 de octubre, miles de personas en diferentes ciudades del país salieron a las calles a manifestar sus deseos por la paz, a demostrar el apoyo de la población para la terminación del conflicto y exigir ese derecho que va más allá de las diferencias políticas que puedan existir entre las élites colombianas. Esta iniciativa provino de estudiantes universitarios quienes entienden que el futuro del país está en sus manos, pero que si no se pronuncian ahora será un futuro incierto y no deseado. Marcharon por las víctimas que nunca han tenido voz, por las muertes, por el dolor, por el sufrimiento y porque creen en la posibilidad de un país mejor para todos. De acuerdo al contexto que se generó tras el resultado del plebiscito y teniendo en cuenta el papel que iba a jugar las Naciones Unidas en la dejación de armas antes de que ganara el no el pasado 2 de octubre, las obligaciones que ahora tendría la misión de las Naciones Unidas en Colombia sería el defensar el cese al fuego mediante un protocolo, el cual tendría como objetivo prevenir cualquier incidente en las zonas que se había acordado por el preagrupamiento de las FARC. Logrando esto, asegurar un clima de seguridad y tranquilidad dentro de la población que se encuentra en estas zonas, y a su vez en las zonas donde más conflicto se ha llevado a cabo durante tantos años. Por lo tanto, el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación en la participación del gobierno y de las FARC, con un acompañamiento de la misión de las Naciones Unidas, estaría a cargo de monitorear y verificar el cumplimiento de este protocolo, en particular todo lo relacionado con el cese al fuego bilateral. Por lo tanto, es importante recalcar que el Consejo de Seguridad debe aceptar que este protocolo entre las FARC y el gobierno es un gran paso para seguir consolidando lo que se quiere, que es el fin del conflicto entre estos dos actores. Además, se brindarían grandes beneficios a las poblaciones que han sido afectadas por el conflicto y se solidificarían las relaciones que por el momento están un poco tensas tras el resultado del plebiscito del no. También es importante aclarar que con la misión de la ONU en territorio colombiano también se podría ir verificando las nuevas zonas donde se concentrarían los guerrilleros y se podría hacer un monitoreo más de cerca también al aspecto de las actividades ilícitas como el narcotráfico que también entran dentro del protocolo firmado, logrando esto un ambiente de seguridad en todas las zonas de influencia. Desde el lunes 7 de noviembre se activaron los mecanismos de monitoreo y verificación del cese al fuego entre los actores del conflicto. Tras las modificaciones realizadas a causa de que ganara el no en el plebiscito, las Naciones Unidas se limitarán a verificar el cese al fuego, dado que la verificación de dejación de armas solo podrá llevarse a cabo una vez el nuevo acuerdo de paz entre en vigencia. Durante el proceso de renegociación y construcción del nuevo acuerdo, 152 observadores de la ONU, junto con 300 hombres de la guerrilla y la fuerza pública, trabajarán en la primera etapa del proceso tras el triunfo del no. En esta primera etapa se compone de visitas a los lugares de preagrupamiento, en los que se trabaja el cese bilateral del fuego. Eso con el objetivo de evitar todo tipo de confrontaciones durante el periodo en el que no estaba definido lo que sucedería con el acuerdo. Lo estipulado para esta primera fase fue, por un lado, una distancia mínima a la que el gobierno podría sobrevolar las zonas de preagrupamiento y que permitiría un reencuentro de los guerrilleros con sus familias. Por otro lado, las tropas preagrupadas tenían el compromiso de entregar la ubicación exacta de las tropas y a salir como civiles, sin armas en caso de que se decidiera salir de las zonas asignadas. Por otra parte, antes de que se decidiera llegar a una renegociación, las Naciones Unidas siguieron mostrando su apoyo a Colombia y su gobierno sin importar los resultados del plebiscito. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, declaró que confiaba en que los dirigentes del país no decaerían y que el proceso de paz ha sido un acercamiento exitoso a un posible fin del conflicto. De igual manera, destacó los importantes avances en materia de refugiados. Tras la reunión de La Habana para estudiar el camino a seguir en base a los resultados del plebiscito, el gobierno de Colombia y las FARC declararon que reiteran su compromiso para mantener el cese al fuego bilateral y el monitoreo y verificación del mecanismo tripartito, que junto a la misión de las Naciones Unidas en el país servirán de garantes respecto al cumplimiento de las reglas que rigen el cese al fuego.
De igual manera, solicitaron al secretario general de la ONU la autorización de dicha misión y a los países que han trabajado como observadores neutrales apoyando todo el proceso que sigan desplegando sus hombres y mujeres que contribuyeron en el proceso. Haciendo un análisis del primer acuerdo y de los cambios que se incluyen en el segundo, se puede considerar que el papel de la ONU ha tenido en este proceso ha sido percibido de manera positiva en los diferentes sectores de la población colombiana, puesto que no se ha exigido una modificación del componente internacional, es decir, que lo planteado en el primer acuerdo sobre la dejación de armas y el seguimiento que la ONU tendrá de este proceso se ha dejado intacto en el nuevo acuerdo. Esto respalda el papel neutral que la organización ha jugado a lo largo del proceso de paz. Teniendo en cuenta que el papel que la ONU juega en este proceso es el de verificar tanto el cese al fuego como la dejación de armas, desde el resultado del anterior plebiscito la organización solo ha podido llevar a cabo la primera tarea. La ONU se ha encargado de verificar el cese al fuego mientras se logran la firma del nuevo acuerdo, el cual le permitiría iniciar con la verificación de la dejación de armas por parte de las FARC. Asimismo, la organización se encuentra trabajando conjuntamente con el gobierno del presidente Santos y con las FARC con la formulación del nuevo acuerdo, incluyendo las mejoras que pedían los defensores del no. Considerando el contexto en el cual se desarrolló tanto las diferentes entregas como el acuerdo de paz durante el semestre, se puede llegar a diferentes conclusiones. En primera medida, se evidencia que las Naciones Unidas siempre tuvieron la voluntad de pertenecer y estar presentes en el acuerdo de paz, y a pesar de que el pasado 2 de octubre en el plebiscito ganó la opción del no, su voluntad fue seguir en territorio colombiano, ya no verificando la dejación de armas como tal, pero sí como un garante de que se siguiera cumpliendo el cese al fuego bilateral dentro de lo acordado por el gobierno y las FARC. En segunda medida, la ONU también ha tomado partido en verificar las zonas de preagrupamiento y de agrupamiento donde los miembros de las FARC estarán concentrados y tendrán que dar la localización exacta de donde se concentran. Según el nuevo acuerdo, los miembros tendrán la facultad de poder visitar a sus familias. Sin embargo, no se hace una especificación de si las familias tendrán que ir a visitarlos a las zonas de agrupamiento o ellos se podrán desplazar libremente hasta donde sus familias. Además, a través del análisis de coyuntura que hemos desarrollado, hemos podido evidenciar que no existe ningún actor dentro de Colombia que esté en desacuerdo con la presencia y colaboración de la misión de Naciones Unidas dentro del territorio colombiano. Bueno, nos encontramos con Carlos Ríos, él es ex asesor de prensa de la Cruz Roja Internacional y cuenta con una larga trayectoria pues con organizaciones internacionales y ONGs vinculadas al conflicto armado en nuestro país, y hoy le vamos a hacer unas preguntas con respecto a la participación de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas en la construcción de una paz estable y duradera con respecto al acuerdo de paz pues que se llevó a cabo en La Habana. Bueno, don Carlos, la primera pregunta es, de acuerdo a su experiencia con organizaciones internacionales, ¿puede decirnos cuál es la percepción de las poblaciones víctimas de la violencia y el desplazamiento con respecto a las acciones de las organizaciones internacionales en el conflicto armado? Bueno, las organizaciones internacionales han estado por décadas en Colombia adelantando diferentes tipos de actividades de orden humanitario, de tratar de proteger los derechos humanos en una sociedad tan vulnerada por la violencia. Y evidentemente pues hay una alta percepción, es elevadísima la credibilidad de estas organizaciones, porque pues en las regiones donde se suceden los hechos del conflicto armado es muy poca la presencia estatal, son poblaciones altamente vulnerables y se llega a hablar de poblaciones doblemente víctimas del Estado y víctimas del conflicto armado. Entonces es evidente que cuando llegan organizaciones a trabajar por ellos, a aportar, a evaluar la situación que están viviendo, pues hay una alta recepción, y especialmente lo que yo más destacaría es la alta credibilidad que tienen esos organismos. Bueno, muchas gracias. Segunda pregunta, ¿qué puede destacar a rasgos generales del acuerdo para la terminación del conflicto en términos de la reparación a víctimas? Bueno, yo creo, a mi modo de ver, la reparación de víctimas es algo simbólico. Yo creo que una víctima es una víctima y, como dicen, el daño ya está hecho. Ahora, creo que hay que recurrir a la generosidad de las víctimas para que ellos entren en unos procesos de aceptación, de perdón, y aquí curiosamente pareciera que sale más reparado el victimario que la víctima, porque si uno mira en un equilibrio lo que están recibiendo los victimarios y lo que están recibiendo las víctimas, evidentemente que ahí también hay una gran diferencia. Yo creo que yo no creo en la reparación, yo creo que los daños se hacen. Si miramos las víctimas de los diputados del Valle, pues fueron 9 asesinados por las FARC, un sinnúmero infinito de familias afectadas que ese dolor lo llevarán para siempre. No obstante, estas familias en un acto, digamos, de amor, de comprensión, han aceptado perdonar. Eso no quiere decir que ese dolor se borre ni que esas heridas desaparezcan. Y yo creo
que aquí cuando hablamos de reparación hablamos es de algo simbólico y algo altamente político, pero reparar a las víctimas de 50 años es imposible. Muchísimas gracias. Don Carlos, ¿cómo ve la participación de las Naciones Unidas en el acuerdo para la terminación del conflicto? ¿Garantizará la dejación de armas por parte de las FARC su veeduría? Bueno, yo creo que Naciones Unidas va a jugar un papel importante, especialmente en el posconflicto. Una vez se concluya y se logre firmar este acuerdo tan embolatado, pues Naciones Unidas tiene un rol importante, pero especialmente yo creo que Naciones Unidas lo que hace es como extender un poco la credibilidad a lo largo y ancho del país. Por eso mismo que hablábamos hace un momento sobre la credibilidad de estas organizaciones. Y efectivamente eso va a ser útil y eso va a servir, porque cuando hay veeduría, pues se pueden entender mejor las situaciones. Y no hay duda que entre más organismos acompañen estos procesos, pues efectivamente el resultado va a ser mucho mejor, y de cualquier manera esto tiene que acabar, y de cualquier manera el conflicto tiene que terminar. Entonces todo el aporte que venga de estas organizaciones como Naciones Unidas creo que tiene bastante valor. Bueno, don Carlos, muchas gracias. ¿Cree usted que el proceso permitirá a los desplazados concentrados en las grandes ciudades volver a sus lugares de origen en el campo? Bueno, el retorno es un tema muy importante, ¿no? Hace algunos años el retorno era un drama, porque cuando una población se desplazaba y retornaba, casi era seguro que volvía a ser víctima de los actores armados del conflicto. Ahora la situación cambia, porque creo que se pueden tener unos retornos mejor estructurados, pero está el drama de las tierras, la posesión de las tierras, y ahí hay un tema en el que el gobierno va a tener que trabajar durante mucho tiempo, revisando ese tema que por años ha estado estancado en Colombia, que es la reforma agraria. Un país donde la tierra está en manos de particulares en un grupo mínimo, y que ahora, terminado el conflicto, regresan los campesinos. La tierra definitivamente es de los campesinos, hay que entregarla a ellos y volverlos modelos productivos. De otra manera seguiremos teniendo la misma miseria en el conflicto. No nos podemos perder en que el gran drama de Colombia no es solo el conflicto armado. En las zonas rurales, el gran drama de Colombia ha sido la indiferencia y el abandono total del Estado por parte de quienes habitan las zonas rurales. Acabar el conflicto no garantiza que esto va a mejorar si el Estado no tiene políticas claras para atender a la población, como en el caso que tú preguntas, que va a retornar, pero que necesita una infraestructura para producir, para adaptarse, para volver productiva la tierra que les ha pertenecido. Muchas gracias, don Carlos. Y bueno, para terminar, un poco relacionado con el trabajo que usted realizó en la Cruz Roja, ¿qué papel pueden tomar las ONGs ligadas al conflicto armado, como la Cruz Roja Internacional, para contribuir a la construcción de la paz? No, yo creo que todas las ONGs desde sus perspectivas tienen un trabajo interesante. Si uno va a un departamento como Nariño, yo creo que en este momento es donde trabajan el mayor número de ONGs, haciendo toda clase de actividades frente a jóvenes, a mujeres, a afectados por minas, a toda la población vulnerable, mujer afectada por el conflicto. Y desde cada orilla, cada quien puede aportar. Yo creo que el problema de estos procesos en Colombia es que se politizan y se pierde el interés central, y es buscar una solución armada al conflicto y contar con todo el apoyo. Si uno mira, la comunidad internacional apoya el conflicto, la terminación del conflicto, porque en cualquier mente racional, un país que lleva 52 años en guerra, eso es absurdo. Ahora bien, están todos los organismos en Colombia proponiendo toda clase de ayudas, incluso económica, y es increíble que la clase política tenga estancado el proceso. Entonces, creo que aquí la comunidad internacional, las organizaciones internacionales van a hacer aportes muy importantes en la construcción de una paz, que cuando hablamos de duradera, eso es un concepto muy complejo. Una paz estable y duradera es una sociedad altamente avanzada para poder hablar de esos conceptos que no solo pueden estar escritos en un papel. Bueno, don Carlos, muchísimas gracias por su colaboración. Ok. Listo.